Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la académica Leonor Varas, quien acaba de recibir la medalla Amanda Labarca al Mérito por parte de la Universidad de Chile. Ella es la actual directora del DEMRE y desde ese lugar es la máxima autoridad responsable de construir la prueba PAES. Con ella conversaremos sobre el futuro de la educación superior, la situación de la Universidad de Chile y la nueva educación pública. Leonor, muy bienvenida, influyente, y felicitaciones de nuevo por esta condecoración tan importante. Muchas gracias, Paula. Feliz de estar aquí. Bueno, y tenemos muchos temas que conversar, pero quiero partir porque este es un premio, una condecoración llamada Amanda Labarca, una mujer clave de la historia de Chile. Recordando que tú entraste a estudiar ingeniería a Bochef, el campus de ingeniería de la Universidad de Chile, cuando eran muy pocas mujeres estudiando ingeniería, y cuánto ha cambiado y cuánto todavía queda, ¿no? ¿Cómo cuando te ganaste, cuando te entregaron esta medalla Amanda Labarca de la universidad, qué pensaste respecto de eso? O sea, era una alegría enorme y fue muy lindo la gente que estuvo ahí. Era realmente muy transversal. Por supuesto que estaban las Adelinas, que son las mujeres organizadas de Bochef. Y ha cambiado mucho, pero realmente mucho. Y es muy bonito como lo ha hecho. Lo ha hecho de una manera muy concreta, muy es muy bonito cómo han dado la lucha por los cambios, porque son cambios extremadamente concretos y ahí han sido muy inteligentes, muy luchadoras, también muy fuertes y preocupadas, por ejemplo, de la carrera académica de las mujeres con medidas también extremadamente prácticas del ingreso de las mujeres. Este año, por ejemplo, en el último proceso, se abrieron cupos de un programa del ministerio y de todo el sistema, por lo tanto, para más cupos de mujeres en carreras STEM. Resulta que en Bochef eso lo tenemos hace más de 10 años que existe eso. Y ha sido extraordinariamente bueno porque es una invitación. Entonces, no es solo que que entren las mujeres a esos cupos, sino que aumentaron las mujeres que entraron no por esos cupos, sino que por la vía regular, Exactamente, porque hay porque un claro, y el mensaje de efecto de que las pares, ¿no? De ver, sí, y es lo que siempre se decía que, claro, de mujeres que quizás querían estudiar ingeniería, veían en Bochef, por ejemplo, en otras universidades, puros hombres estudiando, o casi puros hombres, disuadían, ¿no? Y al ver que ya hay más mujeres, sí, pueden entrar mucho más. Y claro, que las mujeres entran en las carreras llamadas STEM, que son de ciencia, sí, tecnología, matemática, es muy importante también para el desarrollo de ellas y del país. absolutamente, porque es otro tipo de liderazgo. Hay libros muy bonitos, el de la Tatiana Camps, muy lindo sobre el liderazgo femenino y también porque esas carreras en general están asociadas a salarios más altos. Entonces, la brecha salarial entre hombres y mujeres también tiene que ver con que hayan menos mujeres en estas profesiones. Entonces, es muy importante. Igual falta mucho. Sí. Son muy pocas las mujeres profesoras titulares, en cargos de académicos importantes, Bien, realmente pocas faltan. rectoras, de hecho Sí, la rectora de la Universidad de Chile, sí, Rosa Debes, es una de de pocas, pocas pocas. rectoras que hay en Chile. Vamos ahora a un tema que es uno de los principales de tu trayectoria laboral, que ha sido estudios en educación, ¿no? Y por eso estás a cargo del DEMRE, que entre otras responsabilidades tiene responsabilidad por la prueba de selección universitaria, la prueba PAES, ¿no? Hoy día la prueba PAES, antes PSU, antes prueba de aptitud académica, que por supuesto es muy relevante en términos de cuáles son los requisitos para entrar a la universidad y cómo se formula esta prueba. Entonces, quiero que hablemos de eso, Leonor, porque la prueba PAES que ha tenido, bueno, cada prueba tiene sus correcciones, ¿no? Para ir haciéndola más justa, más adecuada. La prueba PAES ha tenido, por supuesto, algunos comentarios positivos, evaluaciones positivas, pero también se ha dicho bastante en la prueba PAES que es más fácil. Eh, ¿Qué dices tú respecto de eso? Se dice que es más fácil y que por lo tanto es una prueba que ha inflado un poco estos puntajes y por lo tanto la posibilidad de que la gente entre a la universidad. Ya, primero, no son comparables los puntajes. La única prueba que es notoriamente más fácil es la prueba obligatoria de matemática. Y eso fue hecho a propósito, fue estudiado por largo tiempo. Además, fue una recomendación de la auditoría del ITS del 2005, o sea, realmente una recomendación muy antigua. ¿Cuál era el problema con la PSU de matemática? Una prueba muy difícil para la gran mayoría de la población que rinde la prueba
y donde, por ejemplo, desde después del informe Pearson no se castiga las respuestas erróneas. Entonces, ¿qué pasa si a uno le preguntan algo que uno no sabe, que no se lo enseñaron? Y hay 5 opciones, ahora hay 4 opciones, y no hay castigo si es que la respuesta es errónea. No, no restan puntos. Uno trata de adivinar, Achuntarle. trata de achuntarle. Bueno, resulta que en la PSU de matemáticas había una cantidad enorme de gente adivinando muchas preguntas. Y bueno, respuesta correcta vale punto. Y por lo tanto los puntajes de la PSU de matemáticas estaban tremendamente contaminados con el azar. Entonces se tomaban decisiones en una zona, por ejemplo, la condición de habilitación para postular, si no, no se puede postular, era 450 puntos promedio a las 2 pruebas obligatorias. En la PSU de matemáticas, los 450 puntos se obtenían más o menos con 16 respuestas correctas, de 75. La PSU tenía, todas las preguntas eran de 5 opciones. Si uno tira todo a la chunte, se espera que un quinto esté bien. Y un quinto 75 es 15. Entonces, Claro, tenía una realmente, distorsión enorme. Era como un claro, incentivo al azar en el fondo. claro, o sea, realmente lo que uno tiene que garantizar es que la prueba sea precisa, porque los puntajes de las pruebas son como los números que uno saca para que lo atiendan en una ventanilla. Claro. A todos nos indigna cuando alguien se salta la Sí. fila. Ahora, Hay que Leonor, tener siendo bien directa, en La Paz, tú dices, claro, no se pueden comparar, ¿no? Pero ¿es más fácil o no es más fácil? solo la prueba matemáticas ¿Ya? 1, la M1, es más fácil que Y, la PSU de ya. Y matemáticas. el resto no se puede decir que La Paz es No, más. Ya. no. También se criticó que hubo muchos más puntajes nacionales, por ejemplo. Y también por eso está esta idea de que, bueno, es una prueba que es más En fácil. M1. Sí, Es que M1 está construida así, está ya, construida para que sea muy precisa en las habilidades medias, porque es una prueba obligatoria para todo el mundo, o sea, quien va a estudiar teatro o literatura, ahí todos esos tienen esta prueba de matemática, tiene que ser precisa en las habilidades medias en matemática, no es la prueba para ingeniería. Y está aparte la prueba M2, que esa es la prueba más avanzada en matemática, o sea, la PSU en un cierto sentido se dividió en dos. ya. Precisión en los puntajes medios donde se toman decisiones en la gran mayoría de las carreras y el grueso de la población está ahí, y otra prueba que es precisa en los puntajes altos y es imprecisa en los puntajes bajos. Sí. Ahora, vamos al efecto, ¿no? Porque tú también lo comentabas en una entrevista, en una declaración, decía, bueno, ya el desafío que va a venir en el futuro no es tanto de que la gente pueda entrar a la universidad, sino de que se mantenga y que termine, ¿no? Entonces, si pensamos, por un lado, los puntajes están siendo mejores, tenemos gratuidad para un amplio segmento de la población que antes no podía entrar por razones económicas. eh, y está pasando entonces que ya la barrera que era como del puntaje, qué sé yo, ya no está haciéndola tanto. Eh, ¿Qué piensas tú de las críticas que hay, por ejemplo, a títulos sobreinflados, cantidad de profesionales que después no pueden ser absorbidos por la sociedad? O, como dice Manuel Canales, gran sociólogo también de la Universidad de Chile, que es esta decepción, digamos, de muchas familias y estudiantes que dicen, bueno, estudié, me esforcé, hice todo este trabajo y finalmente después tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la expectativa que yo tenía ni con la expectativa de un profesional que debiera ser distinto de una persona que no pasó por la universidad en términos al menos de su proyección, su salario y su futuro. Sí, ahí hay varias cosas que están relacionadas y yo creo que no se puede decir que esto es solamente culpa de la gratuidad o culpa de que los puntajes de las pruebas están siendo más altos. En realidad, da lo mismo dónde estén los puntajes de las pruebas. Son las restricciones que se ponen para poder postular, las restricciones al ingreso, las que manejan esto de cuántas personas van a poder estudiar finalmente. Yo creo que siempre es bueno que la gente estudie más, siempre es bueno. Lo de las expectativas también están súper distorsionadas, o sea, necesitamos muchos más profesionales en el área técnica, profesionales que no necesariamente son universitarios, por ejemplo. Puede ser de Cuando educación técnica. sí, sí, profesionales
mucho más vinculados al sector productivo, por ejemplo, y que sean de muy buen nivel, pero no necesariamente que tenga una educación amplia, humanista, de todo, digamos, sino que algo mucho más enfocado. Pero también ocurre que hay un montón de carreras que son nuevas, interesantes y que no son las carreras tradicionales. Y de alguna manera están postulando, o sea, miles de personas postulando a medicina. Y cuando uno mira la lista de las carreras con más altas postulaciones, yo la miro y digo, pero en los tiempos de mi abuela era la misma. Ah, o sea, son Esas las eran las carreras profesiones, tradicionales. las carreras tradicionales. Y uno se pregunta, los desafíos del futuro tienen que ver tanto con estas carreras. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando se inauguró una carrera de ingeniería en recursos hídricos. Yo decía, si yo tuviera 18, corro a tomarla, porque uno se angustia, porque todos los días ve en los diarios La que hay sequía, problemas con la sequía, que cambio vamos a tener climático. cambio climático, el agua. Entonces, hay carreras nuevas, pero que la gente en realidad desconoce o no tienen el estatus de las carreras tradicionales y hay una sobredemanda por esas carreras y que son realmente, además son como las únicas selectivas. Hay un montón de carreras que no son selectivas y ese es otro cambio que tiene que haber, porque una prueba de selección es para el número en la fila. ¿Ya? Y es el número, la fila solo se hace cuando Cuando, es más claro, gente que la claro. capacidad que tiene esa ventanilla de atendernos. Si no, no habría para qué hacer la fila. Uno tendría que tomar una decisión basada en criterio, que eso es lo que estamos trabajando ahora, que es asociar a los puntajes en las pruebas niveles de desempeño, de manera que se puedan tomar decisiones basadas en criterio. Que uno diga, mire, las personas que están en este tramo de puntaje de esta prueba, de esto son capaces, esto es lo que saben y es de esto son capaces de hacer. ¿Ya? De manera de que cuando se ingresa a la universidad no sea por un número, que es un número promedio, cuando no se necesita hacer la fila, sino que sea porque efectivamente están preparados, lo que los gringos llaman readiness, que están preparados para seguir esos estudios y concluirlos, Exactamente, recibirse. Leonor, porque eso te quería preguntar, porque también hay mucha preocupación, digamos, sobre todo en el ambiente académico, los profesores y profesoras, respecto de que, bueno, están entrando muchos jóvenes que tienen muchas esperanzas, muchas ilusiones, pero que hay una brecha digamos, de preparación para entrar a la universidad muy grande respecto de algunos que vienen de colegios donde no tienen una enseñanza sólida que les permita estar bien el primer año de universidad, que siempre es un año complicado, pero más todavía si hay ese déficit o brechas muy importantes que llenar y que en la práctica son los profesores de primer año los que tienen que hacerse cargo de esa brecha, ¿no? Lo cual es complicado para que les pueda ir bien y puedan terminar la carrera. Entonces, ¿cómo debiéramos repensar esto? Tú dices, bueno, hay carreras que están quedando sin vacante, hay sobredotación de otras, pero es difícil hacerlo obligatorio. Si alguien quiere estudiar Derecho, quiere estudiar Medicina, bueno, no podemos obligar a No, estudiar ingeniería hídrica o una carrera técnica. Pero sí nos tenemos que hacer cargo de que como país estamos invirtiendo muchos recursos en educación universitaria de personas que a lo mejor no alcanzan a terminar la carrera, digamos, se desembarcan en el camino porque no logran compensar esas brechas de inicio o están terminando en carreras que después no les van a hacer una diferencia en su vida. ¿Cómo debiéramos repensar este sistema que tiene que ver con el ingreso, como dices tú, con un número, pero también una mirada más macro? sí, pero si pensamos en las pruebas, por ejemplo, realmente el porcentaje que está ingresando a las universidades por las pruebas no es tan grande como se cree, como aparece producto de toda la tensión que se arma cuando aplicamos pruebas o cuando entregamos resultados. Todas las universidades pueden tener un 20% de ingresos especiales con otros criterios. En las zonas extremas, y las zonas extremas parten en Arica, no, en Iquique y Arica, Aysén y Magallanes, tienen 25% de ingresos especiales, con otros criterios, que hay una cierta regulación, pero es bastante sencilla, realmente no cuesta mucho, solo con que sea un proceso objetivo, transparente, que se comunique, etcétera. Y aparte de eso, hay otros cupos. Los cupos de más mujeres científicas no suman ahí. Los cupos PASE no suman a ese 20%. Entonces, realmente la cantidad de gente que está entrando con las pruebas no es tanta. Y de todos estos programas, tanto los que ingresen con bajo puntaje, por ejemplo, pero realmente se instaló por los ingresos de equidad, donde se buscaba postulantes que estaban en una situación
que normalmente no son los que ingresan, los que ingresaban en ese tiempo a la universidad, se definían unos programas de acompañamiento previo antes de que postulen. Hay varios de esos programas. PASE es uno de esos, el más grande, digamos, y es central, pero también las universidades tenían acompañamiento en tercero y cuarto de manera de prepararlos mejor en ese momento. Y, y las universidades se prepararon porque tenían esos programas de inclusión y generaron apoyos y generaron acompañamiento y resultó que esos apoyos y acompañamientos servían no solo para esos programas de Para todos en inclusión, realidad, sino que claro. servían para todos. Sí. Entonces, yo creo que por eso es tan importante que podamos entregar estos mensajes asociados a los puntajes. En este tramo de puntaje, esto es lo que saben y son capaces de hacer, ¿ya? Y en función de eso, responsablemente la universidad diga, en esas condiciones yo sí los puedo aceptar porque yo tengo para esta otra cosa que no saben o no son capaces de hacer, tengo un programa que lo va a remediar en poco tiempo y sí puede salir adelante. Es un compromiso entre esas dos Sí. cosas. Leonor, creo que hablemos de lo que está pasando en la Universidad de Chile, que por supuesto es noticia nacional, los acampes en Casa Central, lo que está pasando en otras facultades, en Gómez Milla, con esto de timbrar o marcar a los profesores y alumnos que entran, en fin, todo esto que hay un riesgo, que por supuesto lo ha reconocido la rectora, de que haya un desprestigio de la universidad, de que empiece a bajar su reputación, y que esto finalmente hay que ponerle un término, ¿no? ¿Cuándo va a ser el fin de esto? Ya el lienzo de muy ofensivo contra la rectora se bajó, pero sigue en una situación muy complicada. ¿Cómo lo ves tú siendo una académica tan importante, de trayectoria en la Universidad de Chile, y qué solución le ves? Es difícil recomendar un curso de acción, sobre todo porque tengo mucha confianza en las personas que están a cargo. O sea, el equipo de rectoría realmente creo que es un equipo que está muy bien para abordar el problema, que lo ha abordado muy bien. O sea, yo realmente tengo un orgullo por la forma en que ha sido abordado. Y son personas que conocen profundamente la universidad. Cuando tratamos de convencer a Rosa de Bes que fuera candidata a rectora, lo primero que teníamos todos claro era que era la persona que mejor conocía la Universidad de Chile y que estaba como mejor preparada, persona, no solamente mujer mejor preparada, para abordar ese desafío de dirigir esa universidad que realmente es algo muy, muy desafiante. Entonces, yo no daría consejos respecto a lo que hay que hacer. Sí me parece que todo lo que se ha hecho hasta ahora, o sea, primero, cómo se convocó a las instancias regulares, el El consejo consejo universitario, académico. claro, y cómo se está abordando en las facultades, los diálogos que se han hecho. Es cierto que la situación es horrible, o sea, si uno pasa por la Alameda, da mucha pena, da rabia realmente cuando uno ve la Casa Central como está y por supuesto que uno sabe que eso produce una muy mala impresión para afuera. Sí, porque además Pero son 20 o 30 muy estudiantes. O sea, poco, ¿cómo muy pueden poco. 20 o 30 estudiantes estar haciendo, o sea, estar creando esta disrupción Es para en la Casa afuera. Central, en la Universidad de Chile? Es todo para afuera, es efectista, porque la Casa Central sigue funcionando. Hemos tenido un congreso con cóctel y todo adentro. Ayer creo que hubo otra, claro, hubo esto de Congreso Futuro, que era el futuro, se llama distinto, que estaba la Academia de Ciencias, etcétera, y Ahora funciona todo tienen que dormir ahí el perfectamente. equipo de rectoría No, que yo creo que no están ya, durmiendo ya, ya no no lo duermen creo, ahí, no ya, ya. creo, yo creo que fue al principio, no lo sé en Para realidad, evitar la toma, digo, porque si no, no habrían pedido ayuda, porque yo dormí una noche ahí al ¿sí? principio, sí, pero fue al principio, Ahora, sí. uno dice, claro, por un lado, es muy valioso el compromiso del equipo de quedarse a dormir ahí para evitar una toma de la Casa Central que impediría el funcionamiento, como pasó con los otros rectores. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿por qué el equipo de rectoría tiene que dormir para evitar eso? O sea, ¿cuál es digamos, cómo no se puede restablecer el orden de otra manera que no sea ese? Ahora, está funcionando, o sea, de alguna manera ese orden de ahí está más o menos restablecido. O sea, lo terrible es cómo se ve de afuera, porque visto de adentro de la Casa Central no se ve tan mal. Hay un par de carpas en un patio, que no es el patio donde está la rectoría ni donde hay más actividad, y una sala donde dormían en la noche, no sé si siguen durmiendo ahí, digamos, pero la sala Eloísa Díaz. Pero de todos modos es una situación que no se debe prolongar.
en todo caso, a mí sí me parece que lo que ha comunicado la rectora respecto de lo grave que es la situación desde el punto de vista de la violencia, la falta de diálogo, la falta de entendimiento de los problemas, por ejemplo, la misma demanda de que cortemos relaciones con las universidades israelíes. Hemos explicado cómo nos fue a nosotros en tiempo de dictadura, cuando efectivamente las universidades del mundo nos miraban con muy malos ojos Claro, y y teníamos pedían lo mismo, un cortar lo relación con la mismo, Universidad de Chile. y logramos que no ocurriera así. Entonces, nosotros contamos eso y esperamos que nos Sí. entiendan. Y no ha habido Y además, entendimiento. Leonor, ¿cómo es Pero el problema de la representación? Porque ¿con quién se negocia esto? Con la FED, con todo el problema que ha tenido en que no logra tener una directiva, ¿no? Muy baja participación y resultados que después no son reconocidos. O sea, hay una crisis de representación muy grande con el muy estudiantado grande. también. Pero también se está resolviendo, porque de hecho estaba en las normativas que si no se podía conseguir el quórum y tener una directiva de la fecha, asumía ese papel un conjunto de facultades, no sé, representantes de, y a nivel de facultad sí hay centros de alumnos y hay representación real en la facultad. Y yo sé que actualmente están conversando con esa representación de varias facultades distintas y tienen diálogo, están conversando. Y yo creo que sí, que se va a avanzar y sobre todo que va a haber más comprensión respecto de no solamente el tema de las universidades israelíes, sino que del rol de la universidad, de cómo podemos disentir y sin embargo avanzar y poder tener diálogos constructivos, diálogos que nos sirvan a todos para entender. Yo también creo que para los profesores y para la población adulta, que es la que escribe en los diarios, eh, también hay muchas cosas que se les escapan respecto de cómo está viviendo esta juventud, procesos que a los adultos nos parecen que están muy bien, por ejemplo, y que para ellos no están tan bien. Y yo creo que es grave, como dice la rectora, que las universidades abandonen esa tarea de crear estos espacios y de comprometerse. O sea, son nuestros alumnos. Si son nuestros alumnos, tenemos que entendernos, tenemos que seguir hablando, aunque no coincidamos en Sí. todo, ¿Y pero cuál no es el romper el límite de eso? diálogo. Porque claro, hay que dialogar, hay que educar, todo eso está muy bien, pero ¿cuál es el límite? La rectora dijo que habían humillado a un funcionario y entre otras cosas, el lienzo contra ella es un lienzo sexista, ¿no? Sí, es horrible. Que de Sí, hecho entiendo, Leonor, que sí, tú y un grupo de académicas querían ir personalmente a bajar y fue sí. la directora jurídica la que lo bajó Dejó ella. sola. Sí. Entonces, digamos, se traspasan valores que también son bien esenciales, ya no solo de la Universidad de Chile, sino de la vida en común. Sí. Y la autoridad, por supuesto. No, sí. ¿Por qué te parece a ti que el desalojo sería una herramienta a emplear o no? Yo realmente no me imagino un desalojo, o sea, yo creo que un desalojo sería catastrófico, que podría, no sé, tener consecuencias muy malas, un desalojo. Yo sí creo que hay normas internas que se pueden aplicar, digamos, o sea, hay normas de convivencia, hay reglamentos, y yo creo que esos son nuestros acuerdos colectivos, esa es nuestra reglamentación interna, yo creo que es nuestra civilización interna. Y por supuesto, o sea, si no se llega a que mediante el diálogo, en el que hay que esforzarse, hay que seguir esforzándose, si mediante el diálogo no se logra poner fin o no se logra poder tener el funcionamiento normal de la universidad, ¿verdad? Que yo digo que en Casa Central, excepto por la imagen, realmente no pasa, no tiene mayores consecuencias. Pero si no se logra poner fin, yo creo que lo, lo único que se puede aplicar son los reglamentos internos. No veo que un desalojo nos vaya a servir de nada, realmente. Leonor, nos queda un minuto, pero ¿a qué llamarías tú a los estudiantes y las estudiantes que son una minoría de los miles de estudiantes de la Universidad de Chile, pero que hoy día tienen en distintos campus a la universidad en este problema? ¿Qué crees tú que es importante que tengan en consideración? Yo creo que es muy importante que quieran conversar con nosotros y que tengan fe que esos diálogos realmente son diálogos muy útiles, muy necesarios, y son diálogos de progreso, son un aporte al país, un aporte a la universidad, un aporte a la idea de universidad en el mundo, y que yo estoy segura que detrás de estos métodos que vamos a censurar, sin ninguna duda, que son muy malos estos métodos, pero detrás de esto
incluso aunque se ha equivocado, para mi gusto, pedir el corte de las relaciones entre nuestras universidades y las universidades israelíes. Pero incluso en esa discrepancia, al fondo, tienen que haber valores que compartimos. Y hay que buscar esos valores compartidos. Hay inquietudes compartidas, hay preocupaciones que son compartidas. Y hay que buscar esos principios, valores, preocupaciones compartidas y construir a partir de eso. Leonor Varas, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les cuento que nuestro siguiente invitado es el economista Manuel Marfán. Él fue ministro de Hacienda, vicepresidente del Banco Central, y con él vamos a conversar de la situación económica chilena, la importancia del crecimiento y cómo llegar a un camino que nos dé mayor prosperidad. Ya volvemos. Manuel Marfán, muy bienvenido a Influyentes. Gracias, Paula, por invitar. Encantado. Bueno, vamos a partir por tu mirada del panorama económico en Chile, con toda tu experiencia como ministro de Hacienda, vicepresidente del Banco Central, académico, investigador de CIEPLAN. ¿Los brotes verdes son reales? ¿Ves un mejor escenario económico, sobre todo en lo que viene de aquí a 2 años más? De todas maneras, pero déjame ponerlo de la siguiente manera. Hemos pasado varios años muy convulsionados, porque tuvimos el estallido social, inmediatamente después vino el COVID, estábamos en la mitad del COVID, empieza la guerra de Ucrania, se dispara la inflación. Dos procesos constitucionales, además. Entre medio, 2 procesos constitucionales fallidos. Y entonces, pero yo te diría que el COVID el aumento de la inflación es un fenómeno mundial, ¿ya? Y yo diría que soy autocomplaciente porque yo diría que hemos aterrizado a un sendero que es el sendero estable. Después de ese periodo, que los resabios que quedan son muy pocos. La política fiscal se ajustó rápidamente, el Banco Central lo hizo muy bien. Fuimos de los primeros que empezamos a subir las tasas de interés y las llevamos más lejos de los primeros que empezamos a bajar. O sea, todo ese proceso ha sido comparativamente, internacionalmente, yo creo que muy bien valorado. Incluyendo que nosotros además tuvimos el estallido social. Sí, y los retiros del 10%. Y los retiros las huellas de eso, las cicatrices, mejor dicho, de eso todavía está ahí presente. Las altas tasas de interés tienen que ver con que hoy día hay menos plata para que se mueva en el mercado de capital y en el sistema financiero. Entonces, ahí soy autocomplaciente, pero soy muy autoflagelante también. Porque a lo que estamos llegando, a esta cosa del equilibrio estable, el equilibrio estacionario, como decimos los economistas, no es un buen equilibrio porque es un equilibrio de muy bajo crecimiento. Y la mezcla de una sociedad muy exigente, como es el caso en Chile, con bajo crecimiento no es compatible. Sí. Y entonces allí yo creo que los problemas de Chile son más estructurales y que si no los resuelve, bien, vamos a empezar a tener problemas de cortos plazos malos también. Bueno, y el tema del bajo crecimiento lleva, el estancamiento, podríamos decir, el Sí. crecimiento lleva más de 10 años, más Sí, todavía. sí. Entonces, primera pregunta es, tu evaluación de la autoridad económica, el ministro Mario Marcel, el ministro Grau, en fin, toda la autoridad económica de este gobierno respecto del crecimiento, que no era un tema que estaba en el programa del gobierno, o sea, el presidente Boric, sin embargo, el ministro Marcel dice que lo han tomado y lo han hecho también suyo. ¿Cómo evalúas tú ese cambio? Y segundo, ¿cuáles son los factores que nos permitirían retomar una senda de crecimiento más alta, dado que ha sido un problema en los 3 últimos gobiernos? Sí. A ver, por suerte
tu programa un poquito más largo y Podemos conversarlo, sí. podemos ir a un antecedente previo que yo creo que es importante. En Chile la pobreza en el año 90 era del orden 38,6% según la CACEN de ese año, y medido con el mismo termómetro, porque la definición de pobreza ha ido cambiando, pero con el mismo termómetro la última medición fue el año 2013 y ya había caído a 13,5, si no me equivoco. Esa caída significa que todo ese bolsón de gente que pasó de la pobreza a la clase media eh, es gente que estaba en actividades de subsistencia y que pasa a tener empleos productivos. Y eso en muchos otros países y en otras épocas del tiempo ha sido simultáneo con muy altas tasas de crecimiento, porque es como la síntesis, como la cúspide, el momento final de una etapa en que al país le sobraba gente, y era un país de emigrantes, a un país que le falta gente, nos transformamos en un país de inmigrantes. Y lo mismo respecto del territorio, en el sentido que inicialmente la modernidad se concentraba en unos pocos focos, en unos pocos sectores de algunas ciudades y en unos pocos sectores de recursos naturales en las zonas no urbanas. Y la conquista del territorio con electrificación rural, carreteras, con toda esa cosa, también era un recurso muy abundante, el territorio, que dejó de ser abundante. Sí. Hoy día Y la pobreza ha seguido bajando, Manuel, porque la última medición es por supuesto. 6,5. Lo que quiero decir es que hubo una época donde tú replicabas lo que había en algunos sectores que tenían una vida más moderna, pongámoslo así, lo extendiste a todo el país, y era más de lo mismo, y más de lo mismo significaba mucho crecimiento. Porque los recursos de territorio y el recurso de fuerza de trabajo eran abundantes. Y dejan de ser abundantes, y cuando eso ocurre siempre el crecimiento ya no es el mismo. O sea, uno no puede volver a la etapa que vivimos en los 90. Claro, no se puede seguir haciendo más de lo mismo. Claro, pero tiene que pasar a una etapa siguiente. Y ahí yo creo que no es una mala idea ver qué es lo que hicieron otros países que presentaron la misma etapa, que enfrentaron la misma etapa. Y entonces yo te diría que la ausencia del crecimiento como prioridad es una cosa que ha estado presente, yo te diría, casi en los últimos 20 años de la historia nuestra. O sea, más gobiernos todavía de los que se Pero supone que, claro. por supuesto. Y gobiernos que más bien escucharon a esta sociedad nueva de clase media que tiene demandas, que es exigente, y que es así en todas partes del mundo, no es un fenómeno chileno, y que escucharon más ese llamado, pero despriorizaron que para poder atender a ese llamado es necesario crecer. Y si bien se habló mucho de crecimiento, a mi juicio se hizo muy poco. Sí, porque estoy pensando, eso Muy incluye poco. el gobierno los dos gobiernos del expresidente Piñera, 20 años. Y los dos de la expresidenta Sí. Bachelet también. O sea, son 16 años en que el país no pensó que había que entrar a una nueva etapa. Es como salir del colegio, y claro, lo hicimos tan bien, pero la idea no es volver al colegio, porque ya que uno lo hacía bien se queda ahí Sí. pegado, sino que pasar a una etapa siguiente. Sí. Ahora, Manuel, perdón, pero el expresidente Piñera hizo del tema del crecimiento económico, el empleo, el surgir económicamente a esa clase media, justamente era uno de los temas de su campaña, de como más importantes de lo que él quería lograr. Sí, sí. Pero lo que pasa es que, insisto, se habló mucho del crecimiento, pero no se hizo mucho para responder a esas demandas. Pero el problema es que esas respuestas son caras. Y cuando el país crece poco, los recursos del Estado también crecen poquito. Y entonces la solución
que tú tienes, porque para ganar elecciones, cuando hay una sociedad exigente, el candidato obviamente tiene que escuchar y hacerse eco de eso. Y que por lo tanto, ante los pocos recursos que le generaba al Estado, lo que se decidió fue subir los impuestos. Y entonces empezamos a tener reformas tributarias, incluyendo Boric, el gobierno actual al principio, y se hace de la manera más fácil, que es subirle los impuestos a las empresas, o sea, son decisiones donde tú dices, mira, voy a sacrificar parte del crecimiento para poder hacer esto. Entonces, y eso normalmente es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces, Sí. déjame ponerlo de la siguiente manera. El pacto fiscal al que ha convocado el gobierno, especialmente el ministro Marcel, en su versión actual, que tiene otro nombre, Pacto Pro Crecimiento, y no me acuerdo el nombre completo, pero es el ex pacto fiscal. Es como el auge y el GES, digamos, Su evolución. es su evolución. Es una mirada a 10 años, en lo cual se dice, mira, preocupémonos del crecimiento, porque el crecimiento permitiría en un plazo de 10 años también, además del mayor bienestar para la sociedad, tener recursos fiscales que permitan administrar mejor estas demandas. En el corto plazo, como este es un camino largo, en el corto plazo el rendimiento de ese crecimiento no basta y por lo tanto en el corto plazo hay que aumentar la recaudación. A estas alturas ya no con aumentos de impuestos, porque la reforma tributaria que mandó inicialmente No fue aprobada. Sí. no fue aprobada y yo fui muy crítico de ella también, digamos. Pero se apuesta principalmente a que se combata la evasión de impuestos y el uso de artimañas o artilugios para, dentro de la ley, no pagar lo que corresponde, lo que se llama la elusión. Sí. Antielusión y antievasión. Manuel, pero... Y yo creo sí. que esa es una buena mezcla. Pero la gracia que yo veo es que en el gobierno actual se han puesto las pilas a fondo para empezar a destrabar cosas que afectaban el crecimiento. La permisología... Por ejemplo, hay 4 proyectos de ley en el Congreso hoy día que tienden a destrabar la permisología, que se trata no solamente de hacer que el sistema de permisos, prefiero antes que permisología, el sistema de permisos sea más expedito, pero también hay que mejorarlo. Acabamos de ver edificios que se derrumban, que en el fondo la gente dice, pero ¿quién autorizó? Esos son los permisos mal Sí, pensados. sí. Para poner ejemplos así que están hoy día. Pero hay que hacerlo bien. Pero para mí, más significativo aún, es la fuerza que se le está poniendo hoy día al desarrollo de actividades como la minería del litio, como el desarrollo de las energías limpias, que las energías limpias, el problema que tienen es que el recurso mismo está lejos de las zonas urbanas, la transmisión pero hay ciertas actividades como la producción de hidrógeno verde que se puede instalar al lado y los derivados del hidrógeno verde, que son el amoníaco verde, que es un fertilizante en nitrato, el amoníaco gris, que es el amoníaco contaminante, es lo que conocimos en nuestra historia como el salitre sintético. Este sería como un salitre sintético verde. Y el otro es el metanol. Todas estas son actividades que están directamente ligadas a las transformaciones que están ocurriendo en el mundo hoy. Y que son además urgentes, necesarias y clave por el cambio climático. Por supuesto, pero además nos permiten aprovechar las oportunidades que la orientación de la economía mundial hoy día, hacia adelante, nos está marcando y que Chile tiene el privilegio de empujarlas. Entonces,
En ese sentido, Paula, yo sé que me extendí mucho en la respuesta a tu pregunta, pero yo creo que el principal brote verde es que por fin se están haciendo cosas que van a poder estimular hacia una mayor tasa de crecimiento Ya. hacia futuro. Y no, todavía no lo vamos a ver en el más corto plazo. Y no como ocurrió durante ya tantos años que fue una oportunidad. Mira, yo siempre pensé que esto iba a parecer como el periodo de de lo que se mal llamaba República Parlamentaria a comienzos del siglo XX en Chile, donde uno no tiene muy claro cuál fue el aporte del presidente Germán Riesco, del presidente Sanfuente, o qué sé yo, etcétera. Fueron intrascendentes porque no aprovecharon. Entonces, parte de eso es no haberse dado cuenta de estos requisitos. Ya. Manuel, pero quiero que avancemos en un tema que es muy importante. Tú dijiste el pacto fiscal, o como se llame ahora, esta evolución, que es muy importante, pero Sí. que parece desde fuera, por lo menos, de que no se está avanzando. Desde el mundo empresarial no hay mucho apoyo a esto y tampoco desde la oposición, hay que decirlo también, ¿no? O sea, a avanzar en este camino. Entonces, el pacto fiscal o el pacto pro crecimiento, ¿tú lo ves necesario? ¿Debiera la oposición allanarse a sacarlo adelante y los empresarios también o no? Bueno, el pacto fiscal es una conversación, es una invitación a conversar, a ponernos pongámonos de acuerdo, ¿ya? Entonces, cuando tú dices no, es que no estás queriendo ponerte de acuerdo, porque el pacto fiscal no está escrito en piedra, o sea, la idea es decir, mira, esto no le cae, no, pero esto otro sí. Esas son las cosas que hay que decidir y estar dispuesto a conversar. ¿Está dispuesta a conversar la oposición? Mira, déjame ponerlo de la siguiente manera. Yo ahora estoy... eh, tuve una reconversión personal hace muy pocos años y hago asesorías al sector privado, entonces más o menos sé cómo piensa ese sector. Y ese sector, lo que le conviene para los negocios es que al país le vaya mejor, ¿ya? Y lo que le conviene en general a la mayoría de la gente es que el país se ponga de acuerdo para que le vaya mejor. Pero el problema que tenemos es que la política no está funcionando bien en Chile. Se habla mucho de que hay que reformar la política y yo estoy absolutamente convencido de que esa es una reforma clave. Porque lo que ocurre hoy día con una atomización de la política enorme, más de 20 partidos representados en el Congreso, y cada uno con sus propios díscolos, es la dificultad en ponerse de acuerdo, porque a Sí. cada uno le conviene que los demás se pongan de acuerdo. Entonces, ese no al pacto fiscal Claro, y los es, empresarios, Manuel, porque en el bueno, es fondo, que claro, ¿cuál es el rol que tienen? Porque digo, no están apoyando, o sea, no se ve, digamos, que hayan sido, estén no, apoyando el pacto fiscal, yo ni que estuve, estén disponibles para lo que ya está tramitando el ministro Mario Marcel. yo te digo que con la experiencia que yo tengo, y estuve en un seminario en la SOFOFA la semana pasada, recién, eh, no fue el discurso de Mewes en la ENADE, Fue muy claramente, duro ese discurso, ¿no? claro, pero yo creo que no es representativo. Pero Juan Sutil dijo en Tolerancia Cero que había una sola voz, que no había diferencia entre los discursos de Ricardo Meve y Carental, por Sí, ejemplo. no, pero por favor. O sea, la Carental era todo un discurso de sentémonos en la misma mesa y el otro es, mira, háganos caso a lo que nosotros les decimos, lo de ustedes no sirve. Entonces, no, no. Juan Sutil fue un gran presidente de la Confederación, al igual que sus antecesores. Yo creo que al sector empresarial en general siempre le conviene que con el gobierno que sea, que el país intente irle mejor. Y eso es mejor para la gente y es mejor para el país. ¿Y qué sería Pero que, el claro, político normalmente está pensando cuál es la actitud que yo debo tener para ganar las próximas elecciones? Y a lo mejor para ganar las próximas elecciones lo que me conviene es ser puntudo. Eh,
y no me voy a sentar a la mesa porque que se sienten los demás, como hay tantos que se sienten los ¿Pero demás. ves en eso a la derecha o las oposiciones como mirando la próxima elección y no sentándose a la mesa? Mira, depende de los temas. Yo, por ejemplo, noto que existe un relativo buen ambiente para discutir el principal proyecto de la parte más fiscal del pacto, porque los temas que hablamos del desarrollo del litio y de la energía limpia y lo demás que mencionamos está también en el pacto y eso está avanzando. Es el proyecto anti-evasión y anti-elusión, y yo veo, al menos en la Comisión de Hacienda del Senado, que hay un relativamente buen ambiente, ¿ya? Así que yo no podría generalizar a toda la derecha, pero siempre cuando tú te fijas que hay parlamentarios que son más estridentes, esos parlamentarios lo más probable es que están pensando, haciendo cálculos electorales más que pensando en el país. Y el empresario, tú decías, le conviene que Chile le vaya bien. Claro, a todos nos conviene que nos vaya bien, pero en este caso que Y a le la vaya gente. bien es que lograr un acuerdo en pacto fiscal, en pensiones, en vez de esperar a otro gobierno de otro signo. Es que sabes lo que pasa, Paula, que la sensación que uno tenía hace 20 años atrás es que Chile era más grande que el hoyo, entonces que no se iba a caer. Pero el hoyo ha estado creciendo, ¿ya? Y estamos cerca de los bordes ya. O sea, podríamos embarcarnos en un mal camino ya sin retorno. Y encuentro el colmo, que el pensamiento sea esperemos a que estemos nosotros en el poder para poderlo hacer. Porque eso no es pensar en el país, eso es pensar en sí mismo. Manuel, ¿y cómo ves tú al presidente Boric? Que también hay otros que desde la oposición lo critican, que sea volteretas, que cambie, pero por el otro lado él dice, bueno, gobernando me he dado cuenta que hay cosas que son distintas desde este lugar. Mira, el Boric como persona, a mí siempre me tincó más que sus compañeros de ruta. Estoy hablando de la historia previa a ser presidente. Él partió sin que nadie le tuviera que rogar a firmar el acuerdo. Por la paz y una nueva constitución, Claro, después del estallido, o sea, por el estallido. una de las cosas buenas que hubo en estos gobiernos fue la gestión de Bachelet II en energía, porque Chile iba encaminado a una crisis energética. La gente se olvida de eso, pero iba encaminado a una crisis energética y en una gestión maravillosa de Máximo Pacheco como ministro de Energía en ese momento. Resulta que no hubo esa crisis y se nos olvidó. Y dentro de su gestión tenía un focus group para poder ver la viabilidad no solamente técnica, sino que también política y social de las iniciativas que estaba tomando. Y en ese focus group participaba Boric. Entonces, es distinto en el sentido de que ya se mezclaba con los distintos. Sí. ¿Y ahora Y, cómo lo ves como gobernante? y Se nos está acabando el tiempo, pero ya, quiero tu mirada y de esta evolución. ¿La crees genuina o una yo creo voltereta? yo creo que sí, porque obviamente que la candidatura de él se construyó desde el octubrismo. Yo, yo cuando leí todo su programa, porque él fue a primaria, después fue a la primera vuelta, después a la segunda, fue evolucionando eso, pero en general eran todas ideas que se construían desde la rabia. O sea, el octubrismo es haber agolpado todas las demandas que tenía especialmente la clase media en este país, esta nueva clase media, y que tienen toda la razón para haber estado enojados. Pero esa rabia no te sirve para gobernar, porque es denuncia, pero no tiene agenda. Y yo creo que Boric tuvo una genialidad inicial que fue nombrar a Mario Marcel, convencerlo en realidad de ser ministro de Hacienda, porque Mario Marcel es alguien que
tiene toda una trayectoria en la cual dice que es muy clarita que cuando el país se te arranca de las manos en el corto plazo, no puedes construir el futuro. Si tienes una crisis económica o tienes una crisis política, no puedes construir el futuro y por lo tanto hay que hacer las cosas de manera ordenada. Y ese ha sido su sello. Y entonces, el problema es que el programa no necesariamente permitía hacer ese camino de manera ordenada. Y en este camino había un aprendizaje, a mi juicio, del gobierno. Yo estoy feliz con la maduración que ha tenido, porque ha sido inesperada y ha sido una maduración para bien, de darse cuenta de que cuando uno dice, mira, no basta la denuncia, hay que pensar cómo se hace, pero de manera que sea sostenible en el tiempo, que es como una brisa que estamos sintiendo aún suave. Claro, todavía hay muchos autogoles, todavía hay sectores que no funcionan bien, pero esta cosa que se está creando relativamente reciente, yo creo que está bien encaminada y hacia futuro. Yo proyecto que esta generación de jóvenes que están hoy día en el gobierno, con esta manera de pensar que están adquiriendo ahora, con esta experiencia, donde las cosas tienen que ser sostenibles, sin renunciar a tener una sociedad más justa, es algo que a mí me reconforta de que va a haber una representación de la centroizquierda en este país hacia futuro más razonable que la que ha tenido en estos últimos años. Se nos acabó el tiempo, Manuel Marfan. Muchas gracias por esta conversación de hoy. Al contrario, yo soy bueno para hablar y se nos hizo corto, Bueno, pero bueno. para otra vez estarás invitado a Nueva Influyente. Así que muchas gracias y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.